¿Cómo están? Soy la licenciada Kelly Malca y hoy estaré haciendo la réplica en torno a la vigilancia de SAVI severo y grave durante la semana de vacunación de las Américas año 2025, dado por la ponente Gladys Turbo. Iniciamos pues esta réplica definiendo qué es un SAVI. Cuando hablamos de SAVI, se define como cualquier situación de salud, signo, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad desfavorable y no intencionada que ocurra luego de la vacunación o inmunización y que no necesariamente tiene una relación causal con el proceso de vacunación o con la vacuna. ¿Qué es SAVI? SAVI viene de las iniciales E de evento, S de supuestamente A atribuido a la vacunación o I de inmunización. En la ocurrencia del SAVI intervienen tres elementos importantes. El primero es la vacuna, otro elemento importante es el vacunado y otro elemento también de suma importancia es el procedimiento de vacunación. En la vacuna hay ciertos ítems que debemos de tener en cuenta, como es la calidad, el tipo, la composición, la presentación y la vía de administración. Mientras que en el vacunado veremos pues la predisposición genética, la predisposición a la ansiedad, comorbilidad, características propias del vacunado como son edad, inmunosupresión, gestante, estrés, etc. Y procedimientos de la vacunación como son buenas prácticas de vacunación segura, consejería, indicaciones, contraindicaciones, precauciones, asepsia, antiasepsia, adecuada temperatura de la cadena de frío y preparación adecuada. Dentro de las clasificaciones de SAVI correspondientes, según la gravedad, tenemos graves y no graves. Según el órgano afectado, locales o sistemáticas. Y según la causalidad, determinando luego de su investigación, eventos relacionados con la vacuna, eventos por error operativo programático, eventos por ansiedad en la vacunación, eventos por defecto de la calidad del producto, eventos coincidentes y eventos no concluyentes. La diferencia entre reacción grave y no grave producida por la vacuna. Cuando hablamos de características de SAVI no grave, aquí podemos ver que es leves o moderada, vemos que es muy frecuente frente a versus lo que es grave cuando es raro, ¿no? El ejemplo es de síntomas generales, cefalea, malestar general, fiebre, fatiga, diarrea, vómito, otros. Reacciones en el lugar de la vacunación, pues tenemos dolor, induración y eritema. Mientras que en la parte grave tenemos anafilaxia, miopericarditis, vacunas por ejemplo contra el COVID-19, convulsiones febriles, ¿no? En penta, DPT y síndrome de Guillain-Barré. En cuanto a la atención médica en el no grave no requiere evaluación y se limitan espontáneamente, mientras que en la grave requiere atención, hospitalización, ya que hay un riesgo de muerte o discapacidad. El inicio puede ser un inicio de 24 a 48 horas post vacuna cuando es no grave, y grave es cuando es minutos después, 15 minutos dentro de la primera hora, anafilaxia, o inclusive días después, que es hasta los 30 días, ¿no? Duración 24 a 72 horas y en grave depende del cuadro presentado. La investigación generalmente no requiere excepto conglomerados y en grave sí todas requieren investigación. Notificación las primeras 72 horas, en grave es las primeras 24 horas. Significa eso que debe ser inmediato. Investigación solo en las graves, simultánea a la notificación y el informe que es un informe inicial de 48 horas. ¿A quién debe ir la información? Eso sí es muy importante, ¿no? Farmacovigilancia, cuando
cuando este SAVI es leve o moderado, y al CDC o RENACE cuando es grave, ¿no? Y en el establecimiento al área de epidemiología. ¿Es SAVI grave o severo? Bueno, si es que hay hospitalización, riesgo de muerte, discapacidad, fallecimiento, sospecha de anomalías congénitas o sospecha de muerte fetal u óbito. La asociación temporal entre manifestaciones clínicas posteriores a la vacunación hasta sospechar que es producida por la vacuna, pero solo después de una investigación exhaustiva se puede llegar a determinar la existencia de una asociación causal, ¿no? Tenemos algunas reacciones por vacunas no graves, como son fiebre, ¿en qué vacunas? Hepatitis, DPT, sarampión, influenza, enrojecimiento local o dolor, PSG, hepatitis, neumococo, sarampión, DPT, irritabilidad, DPT, exantemas, SPR, puede haber alguna meningitis aséptica, SPR, enfermedades neurotrópicas, enfermedades viscerotrópicas, trombocitopenia, sarampión, anafilaxia, hepatitis, sarampión, influenza, convulsiones febriles, inclusive hepatitis y DTP, y poliomielitis asociada a la vacuna. ¿Cuál es la vigilancia de SAVI en nuestro país? Pues tenemos dos vigilancias importantes. Para SAVIs leves, ya decíamos, que es los no graves, se informa a farmacovigilancia, que es Digemil, ¿no? Casos individuales, flujos, fichas, etc. Mientras que los SAVIs severos, eso sí, a través del CDC, el Ministerio RENACE en nuestro establecimiento con epidemiología, ¿no? Hay todo un flujo, ¿no? Vigilancia de SAVIs severos. El SAVI severo grave es un evento sujeto a vigilancia epidemiológica de notificación individual, de notificación inmediata y obligatoria, ¿no? Y obligatoria. Abarca todos los establecimientos de salud, tanto MINSA, Salud, Fuerzas Armadas e inclusive clínicas. Identificación de SAVI severo. ¿Cómo identifico que el SAVI es severo o grave? Pues en los puntos de vacunación hay reacciones inmediatas, se lleva a los establecimientos de salud, emergencia, hospitalización, consultorios, ¿no? Y en la comunidad también nos damos cuenta a través de los rumores, ¿no? Cualquier personal de salud debe comunicar a la oficina de epidemiología o quien cumpla las funciones en el establecimiento o punto de vacunación para la notificación. Presentación de SAVIs graves. Tenemos inmediato, que es en minutos, anafilaxia. Luego de horas o días, hay que hacer el manejo de casos según sospecha clínica. Y se termina en la notificación. En el manejo inicial del SAVI grave y severo debe primar la atención del problema de salud del paciente. Es decir, la atención según el nivel de prioridad, el ABC, vía aérea, respiración y circulación. Consideración, atención preferente, ¿no? Evaluación del manejo según el cuadro clínico, comunicación con el familiar, informar al jefe del establecimiento y referencia de ser necesario. Por epidemiología, pues los requisitos para notificación del SAVI grave, hay una ficha de notificación inmediata a través del ingreso del NotiWeb si cumple los criterios de vacunación previo al evento, ¿no? Por ejemplo, si está hospitalizado, si está con un riesgo de discapacidad, un riesgo de muerte o incluso, bueno, si ha fallecido, sospecha de una malformación congénita, muerto o un aborto. Cumple el criterio de temporalidad. Ocurre dentro de los 30 días posterior a la vacunación. Hasta 42 para cuadros neurológicos y hematológicos, ¿no? O sea, un SAVI grave puede presentarse inclusive hasta los 30 días post vacunación. El establecimiento que identifica el caso, generalmente donde está hospitalizado, es quien debe realizar la notificación
y puede ser el mismo establecimiento donde se administró la vacuna. La notificación determina el inicio del proceso de la investigación en el caso del ESAVI grave y severo. Es muy importante que esto ingrese a la Red Nacional de Epidemiología, que es el RENACE. El flujo de comunicación, ahí ustedes pueden observar, aquí está el establecimiento, se informa de la microred de la red de las DIRES, a las DIRESAS, y así sucesivamente, mientras que salud reporta directamente, en nuestro caso, a las DIRESAS o GERESAS. Durante las campañas de vacunación, que es lo que se nos acerca en estos momentos, el ingreso de nuevas vacunas, el personal debe estar preparado para la identificación, comunicación y registro de los ESAVIs presentados para la adecuada notificación y el manejo de los casos, ¿no? El equipo debe estar entrenado, debe conocer los instrumentos para la notificación, es decir, las fichas, qué materiales es para el registro, sus normativas, y deben conocer los flujos en inmunizaciones, coordinar también con el personal de epidemiología. ¿En qué consta la investigación de un ESAVI severo? Pues la investigación debe iniciar lo más pronto posible, de manera integral, participativa, en trabajo en equipo y comandado por epidemiología. Ya decíamos nosotros, esta es la clínica del paciente, si está hospitalizado, ¿verdad? O corre en riesgo su vida, pues se tiene que notificar. Aquí está la ficha de investigación y lo ingresan a la NotiWeb. Y la investigación de campo, que es en este caso el vacunatorio, ¿no? Hay actividades de investigación de campo en torno al ESAVI, en torno a los elementos que anteriormente hemos abordado. La investigación clínica la realiza el médico tratante durante la atención del paciente, ¿no? Con los antecedentes generales, inmunizaciones, examen físico, evaluación, etc. Con exámenes de laboratorio, si lo amerita, pues según el cuadro clínico, radiografías, evaluaciones básicas, entre otros. Y epidemiológicas, donde es la procedencia, si ha habido viajes, ocupación o contacto con otros o contacto con algunos animales. Las actividades de investigación de ESAVI hospitalizado, pues ahí tenemos coordinar con el médico tratante siempre y todo lo que hemos mencionado en torno al paciente, ¿no? Su carné, su anamnesis, la atención es prioritaria, coordinaciones con la historia clínica, los medicamentos, entre otros. Actividades de investigación en el campo. ¿Qué investigamos en el campo? Pues el registro de cuántos se vacunaron ese día, la vacuna, todos los elementos de la vacuna, cómo está el vacunatorio, el equipo, se entrevista al personal, la historia clínica se evalúa, se amplía la anamnesis, se evalúa la cadena de frío, se hace un checklist de las actividades que se realizan en el vacunatorio e inclusive una visita de seguimiento. Investigación de campo es la aplicación de la lista de chequeo, ¿no? Tenemos al entrevistado del establecimiento, el personal de inmunizaciones y el personal de epidemiología. Esta ficha, que es la ficha que va a estar registrada en NotiWeb, debe estar subida por el equipo de epidemiología, donde se detallan los datos de la vacuna, ¿no? El lote, la fecha de vencimiento. Casos de ESAVI hospitalizados que no reciben la vacuna en ese hospital, también se tiene que registrar en qué establecimiento se vacunó. Los casos de ESAVI de fallecidos deben ser investigados. Generalmente hay necropsias para una muerte repentina y es fundamental para la investigación, pues con eso se determina la causa de la muerte y también puede determinar el término de una crisis, ¿no? El componente que brinda la atención de salud, servicio de salud, es otro componente que también debe ser involucrado al enfrentar un ESAVI grave para la atención, seguimiento del caso y evitar situaciones de crisis. ¿Existe responsabilidad? Sí, es una responsabilidad compartida entre la estrategia de inmunizaciones, el CDC, que es parte de epidemiología para la investigación, y el DIGEMI, que es el ente regulatorio.
¿Qué instrumentos de la vigilancia de SAVI tenemos? Pues este es el instrumento, que es la ficha de notificación que se debe llenar dentro de un plazo de 24 horas. Y la ficha de investigación clínica, que es el llenado correcto de la investigación con un plazo de 48 horas. También tenemos el instrumento para verificar una lista de chequeo, ¿no? Cada uno de los ítems que aborda también parte del componente de cadena de frío. Los clínicos deben considerar el empleo de diagnósticos válidos, ¿no? Buscando con mayor nivel de certeza considerar definiciones estandarizadas de Brighton, que va a permitir un mejor análisis de la causalidad. Tener en cuenta todos estos puntos. ¿Cuál es el expediente de notificación como ISABI severo? Bueno, el expediente del caso debe llevar la ficha de notificación, la de investigación clínica, una copia de la historia clínica, copia del carnet de vacuna, el consentimiento informado en caso sea el menor de edad, una lista de chequeo de las actividades, ya les mencioné, el informe del personal que se vacunó, del médico tratante, de la oficina, de seguimiento, si hay una necropsia, el protocolo de necropsia, y el informe de autopsia verbal si así lo ameritara. El expediente de SAVI severo en situaciones determinadas, todo lo mencionado anteriormente en la presentación, en la diapositiva anterior, más si es una gestante, el carnet de control prenatal, si es un niño pequeño, historia clínica materna, ¿no? Historia clínica del neonato, seguimiento hasta 3 meses después del evento, si ha habido una evaluación por neurología, copia de la historia clínica, las atenciones previas, atenciones del CRED, ¿no? Algo que nosotros aparentemente decían, no, pero si es inmunizaciones, no, miren, en el SAVI severo también evalúan las atenciones del CRED. El llanto, más de 3 horas si se ha producido, y evaluación por psicología y psiquiatría. El SAVI no es diagnóstico y los códigos FIE para efectos adversos a otras vacunas. Ahí tenemos Y58, eventos adversos de vacunas bacterianas, y Y59 para eventos adversos de otras vacunas o sustancias biológicas, y las no especificadas, ¿no? Entonces, eso corresponde también al personal médico. Luego de la investigación de SAVI grave o severo, se clasifica en alguno de los siguientes puntos. Puede terminar como un evento coincidente, un evento relacionado a la vacuna o un evento relacionado con errores de la inmunización, ¿no? Por ejemplo, en un evento coincidente, el caso se pudo presentar aún sin la vacuna, es decir, hay toda una reacción y finalmente le piden el carnet de la vacuna y no se vacunó, ¿no? Relacionados a la vacuna, pues reacciones producidas por algún componente de la vacuna cuando cumple el criterio de causalidad, ¿sí? Y los relacionados con errores de inmunización es por inadecuado almacenamiento, quizás, administración inadecuada también, donde se puede observar abscesos en el sitio de vacunación o muerte por administración de otros medicamentos en vez de la vacuna. Relacionados a defectos de la calidad de la vacuna, ¿no? Puede ser que el vial esté contaminado. O eventos relacionados a la ansiedad por la inmunización, es decir, hay un síncope vasovagal en personas ansiosas luego de la vacunación. Y finalmente, el no concluyente o indeterminado, que la evidencia es insuficiente para su clasificación. Ahí tenemos algunos ítems. Y finalmente vamos a terminar con unas recomendaciones, ¿no? Es importante que en el plan de aplicación de la campaña de vacunación se incluyan medidas adicionales para monitorizar la seguridad de las vacunas. Se debe recordar la definición de SAVI y distinguir entre las definiciones de casos y los cuadros clínicos más frecuentes asociados a la vacuna. Se debe optimizar los mecanismos de notificación. Es necesario fortalecer la capacidad de respuestas en las instituciones y oficinas encargadas de la vigilancia para enfrentar eventos masivos de riesgo.
Y antes de inicio de la campaña, se debe conocer y capacitar al personal acerca de los ESAVIs más frecuentes, sus tasas basales o previstas y las tasas de incidencia o históricas de la alteración clínica en zona donde se realizan las campañas. No olvidar el desarrollo de un plan de crisis que anticipe las posibles situaciones que pueden ocurrir durante la campaña de vacunación. Es muy importante agilizar el análisis de los datos, la detección temprana de conglomerados geográficos que pueden prevenir las emergencias de salud pública, incluir en las notificaciones periódicas los avances de las campañas, informes de seguridad de las vacunas, entre otros, y considerar la posibilidad de crear un comité regional que revise los ESAVIs, que analice la causalidad de los hechos informados y que pueda ser convocada según la necesidad. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias.